Ya hacía falta que nos encontráramos para nuestras clases, y también era necesario darnos un respiro. A veces la vida nos traga enteras y ni siquiera sabemos cómo digerir lo que sentimos. Pero ¿sabes qué? Los tiempos siempre llegan cuando tienen que llegar. Siempre. Y hoy vamos a empezar una travesía que no es bonita, es transformadora. Aquí, en Manifiesta Todo, este espacio es para que abras los ojos, te descubras y te atrevas a mirar esas partes tuyas que has escondido durante años. Esas pequeñas semillas emocionales que han estado marcando tus decisiones, tus límites, tus miedos, incluso tus reacciones más intensas. Cosas que te frenan, te lastiman y te detienen, y que muchas veces ni entiendes de dónde vienen. Sanar las heridas de la infancia no es un discurso bonito, es un trabajo profundo. Y sí, claro que te vas a dar cuenta de lo que pasa dentro de ti, pero también vas a aprender algo más incómodo, a mirar a los demás con otros ojos. A recordar que detrás de tu pareja, tus hijos, tu jefe, tu papá o tu mamá, también hay heridas. Y cuando yo soy capaz de ser compasiva conmigo misma, automáticamente puedo ser compasiva con los demás. Este viaje es fuerte, pero es precioso. Vas a tener momentos donde te caerán los 20 y dirás, ah, ya entendí por qué reacciono así. Ya entendí por qué me relaciono de esta manera. Ya sé de qué pie estoy cojeando. Y lo más importante, vamos a disfrutarlo. Sí, disfrutarlo. Porque lo que te dolió ya pasó. Y ahora, con esta nueva conciencia y con estas herramientas, puedes empezar a construirme. Y sí, digo construirme, como una mujer más saludable. No perfecta. Saludable, responsable, consciente y dispuesta a mejorar. Y si tú estás aquí, es porque ya tienes esos 3 compromisos. Te observas, te vuelves consciente y estás lista para mejorar. A veces me dicen en talleres, uy, si yo hubiera aprendido esto a los 15, si de jovencita me hubieran enseñado esto, ¿cuántas cosas me hubiera ahorrado? Pero la noticia es esta, no importa si hoy tienes 40, 50 o 60, todavía puedes ahorrarte un montón de dolor. Siempre que tengas luz, claridad y huevos, sí, huevos, para mirar tu propio corazón. Hoy vamos a desplegar el mapa completo de lo que vamos a trabajar. Quiero que sepas exactamente hacia dónde vas, qué pasos vas a dar y cómo vamos a construir todo esto. Vamos a hablar de las heridas de la infancia, de esos bloqueos emocionales que se formaron cuando eras pequeña y que hoy siguen ahí, vivitos, metidos en tu manera de amar, reaccionar, elegir, evitar y repetir patrones. Esas cicatrices que todas tenemos. Cicatrices que casi siempre son inconscientes, pero que te empujan o te limitan sin que te des cuenta. Y por eso a veces piensas, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué me desbordé por algo tan insignificante? Porque hay experiencias que todavía activan esas viejas heridas. Estas 5 cicatrices se han estudiado durante décadas. En tiempos recientes, una autora francesa llamada Lise Bourbeau hizo una descripción muy interesante. Pero mucho antes que ella, un hombre extraordinario llamado Jean-Pierre Racos, experto en psicocorporalidad, empezó a observar algo fascinante. El cuerpo físico guarda memoria emocional. Y esas memorias se ven en tu postura, tus rasgos, tu forma de caminar, tu respiración, tu musculatura, en todo. Él descubrió que ciertas vivencias de la infancia moldean características físicas muy específicas, y que esas marcas del cuerpo hablan, aunque tú no lo notes. Por eso vamos a trabajar también desde el cuerpo. Vas a ver tu propia postura y vas a darte cuenta de cosas como: mi pecho está demasiado salido. Mi cuello siempre va hacia adelante. Mis pies casi no tocan el piso. Mis dedos están levantados. Mis muñecas y tobillos son demasiado delgados. Todo eso dice algo. Nada es casual. Después vamos a ver cómo estas heridas afectan tus relaciones amorosas. Porque sí, muchas veces eliges pareja desde tu herida. Y cuando eliges desde la herida, te vinculas de herida a herida. Y ahí vienen las relaciones que duelen, que desgastan, que irritan, esas donde no entiendes por qué repites el mismo patrón, o por qué te topas con personas que presionan exactamente donde más duele. No es mala suerte, es programación emocional. Y para cerrar, vamos directo a lo que más importa: sanar. Hay un proceso claro, de 6 pasos, para observar, atender, revisar y liberar esas heridas. Porque detrás de cada lesioncita emocional también hay cualidades hermosas, poderosas, que están esperando ser desbloqueadas. Y aquí, en Manifiesta Todo, vamos a abrirlas una por una. Y recuerda, si este mensaje te ayudó, la guía completa está disponible en la descripción. Te la dejo ahí para que empieces hoy mismo. Y ahora, antes de seguir avanzando, necesito que entiendas algo. Estas heridas no solo te rompen, también te dejan regalos.
Sí, regalos. Por eso vamos a trabajar este proceso en pasos claros, para que no te pierdas ni te autoengañes. Primero, el reconocimiento, identificar la herida y su causa. Segundo, la implicación, cómo jode tu vida adulta sin que te des cuenta. Tercero, cómo la herida se imprime en tu cuerpo físico. No es metáfora, es literal. Cuarto, cómo te vinculas desde la herida. Sí, esas malas elecciones sentimentales no son casualidad. Quinto, cómo sanar la herida paso a paso. Y sexto, cómo usar los atributos positivos que la herida también te dejó. Porque no todo fue pérdida, también hay poder escondido ahí. Y aquí viene lo más importante de todo este viaje: tu observación, tu capacidad de mirarte sin filtros, sin drama, sin pretextos. De reconocer. En este ambiente se me activa esta herida. En este otro, la otra. Tengo muchísimo de una y apenas un poco de otras. Y no solo se trata de observarte a ti. Vas a tener que observar a los demás. Vamos a buscar modelos, ejemplos reales para que entiendas. Quizá notes en tu hijo un rasgo de oralidad, en tu pareja, una herida de traición tan marcada que todo lo que hace nace de la desconfianza. Y tú, sin darte cuenta, reaccionas desde ahí. Cuando yo ya reconozco que alguien tiene la piel emocional sensible, no lo tallo. Cuando sé que alguien tiene el estómago emocional frágil, no le echo encima una bomba a las 7 de la mañana. Eso es amor consciente, no tonterías románticas. Esto, créeme, nos vuelve personas capaces de practicar espiritualidad real. No solo yo quiero estar bien, sino yo aporto bienestar a los demás. Y esto te lo prometo, lo vas a lograr. Vas a aprender a decir: esta reacción de mi hijo viene de su herida de abandono. Entonces, si yo lo amo, lo acompaño. No alimento esa herida, la ayudo a sanar. Ese es el recorrido que vamos a trabajar. Y quiero ser clara en algo: hay dos maneras de hacerlo. La primera sería ver cada herida por separado. Una, luego otra, luego otra. ¿El problema? Que si alguien no se identifica con la herida del día, se desconecta, pierde el hilo. Así que aquí, en Manifiesta Todo, lo vamos a hacer diferente. Cada clase tocará elementos de varias heridas para que tú puedas ir diciendo: esta es la mía. Aquí caigo siempre. Este es el patrón que repito. Esta es mi sobrereacción. Así escogí a mi primera pareja. Así me relaciono con el mundo. Y quiero que entiendas lo grande que es esto. Muchas veces tenemos una lesión emocional profunda que jamás fue tratada, porque ni siquiera sabíamos que estaba ahí. Y ojo, no estás sola. Todos estamos heridos. No existe una persona sin herida. Existe gente que las trabaja y las cuida. Es como si yo supiera que tengo la muñeca sensible. Entonces la protejo, la trato con cariño, la cuido. Si no lo sé, me la lastimo 1000 veces. Hay una analogía perfecta. Seguramente alguna vez te pegaste con el dedito chiquito del pie en la cama. Ese dolor que te hace ver estrellas. El dedito queda adolorido. Y luego, como si la vida se burlara, te lo vuelves a golpear. Y otra vez. Y no es mala suerte, es que no eres consciente de tu herida, no la proteges, no la honras. Las heridas emocionales son iguales. Solo que no se ven. Por eso cuestan tanto. Si veo a alguien en silla de ruedas, lo entiendo. Si veo un brazo en cabestrillo, también. Pero las heridas emocionales, esas no traen yeso, no traen vendas, no sangran ante tus ojos. Entonces la gente sigue lastimando sin saber que lastima. Y tú, sin sabes tu propia herida, permites cosas que te rompen. A todas nos ha pasado. Nos han herido sin maldad, sin intención, simplemente porque no sabían. Porque no entienden que a ti sí te duele que te expongan. Que a ti sí te duele que te humillen. Que a ti sí te duele la comparación. Y aquí no se trata de culpar a otros. Se trata de que tú reconozcas lo que te duele. Por ejemplo, a mí me hiere profundamente que me comparen. A otras mujeres les duele el rechazo. A otras, perder el control. Sienten que todo se derrumba. Y eso es precisamente lo que vamos a trabajar aquí. Que aprendas a identificar qué te activa, por qué te activa y cómo dejar de repetir el mismo patrón de dolor. Este es tu viaje. Y yo estoy aquí para que lo hagas fuerte, consciente y sin autoengaños. Y recuerda, si este mensaje te ayudó, la guía completa está disponible en la descripción. Te la dejo ahí para que empieces hoy mismo. Y cada uno de nosotros tiene estas heridas. Con el paso del tiempo, he descubierto que todos cargamos con las 5 heridas, absolutamente todas. La diferencia es que algunas se manifiestan de manera muy evidente, son grandes, visibles, palpables,
mientras que otras permanecen más sutiles, escondidas en nuestro interior. ¿Por qué tenemos estas 5 heridas? Por una razón muy simple, porque estamos vivos. Y vivir implica estar expuestos a estímulos externos que tocan y moldean nuestro ser. Existe una idea muy simpática que dice: yo no quiero sufrir, no quiero que nada malo me pase, no quiero dolores emocionales. Y la respuesta es sencilla: entonces no vivas. Porque si estás vivo, si te expones al amor, a los hijos, a la vida misma, inevitablemente llegarán desafíos. Es natural. Cualquier persona que camina, tarde o temprano, se tropieza. ¿Quién no se tropieza nunca? ¿Quién no camina? Pero entonces tampoco está viviendo. Y necesitamos mirar esto con una perspectiva más amorosa. Agradezco mis heridas, porque simbolizan que he vivido, que estoy aquí, que siento. Y ojo, no significa que dejaré de tener heridas. Eso sería un cuento. No se trata de prometer que nunca más algo nos dolerá. Se trata de entender que, cuando somos conscientes de nuestras heridas, la vida nos golpea mucho menos que cuando vamos caminando con la herida oculta e inconsciente. Muy bien. A partir de aquí, quiero explicarles 2 formas de entender cómo se generan estas heridas, porque este es el marco teórico para poder adentrarnos a fondo en dónde se crean y cómo funcionan. La primera vía tiene que ver con los estímulos externos. Cuando tú naciste, ya existían estímulos a tu alrededor. Cada persona procesa esos estímulos de manera diferente. Por ejemplo, a algunas personas les generan miedo los gritos. Hay quienes se ponen extremadamente nerviosos cuando alguien levanta la voz. Y ante ese grito, se hacen pequeños, se paralizan, se encogen simbólicamente, como si regresaran a ser una niña de 9 años escondiéndose para evitar el peligro. ¿Les ha pasado? Lo hemos visto tantas veces. En cambio, hay otras personas que frente a un grito se crecen. Se llenan de fuerza y responden: a mí no me gritas. Y se plantan con valentía. El mismo estímulo, 2 reacciones completamente distintas. Por eso no podemos decir que el grito es bueno o malo. Lo que importa es la correlación entre el estímulo y la persona, entre lo que ocurre afuera y la sensibilidad interna. ¿Por qué es importante comprender esto? Porque muchas de nuestras heridas no fueron creadas con intención de dañar. A veces, simplemente se combinaron los actos de mamá, de papá, de un maestro o de cualquier figura importante, con nuestra sensibilidad personal. Como quienes tienen varios hijos, un mismo regaño puede destruir emocionalmente a uno, mientras que al otro le da igual. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un filtro distinto de realidad. Ese es el primer punto. El segundo punto es que se dice que las heridas se forman en la infancia. Por eso las llamamos heridas de la infancia. Generalmente son más intensas cuanto más pequeños somos, porque no tenemos recursos emocionales ni filtros protectores. Lo que llega, entra directo. Pero con los años de trabajo terapéutico he comprobado algo más. No todas las heridas nacen en la infancia. Hay personas que en un matrimonio, una relación de pareja o incluso en un trabajo desarrollaron una herida que no existía antes. Así que vamos a observarlas como heridas que frecuentemente se originan en la infancia, pero no exclusivamente. Muy bien. Ya hicimos el marco teórico. Están claras las reglas del juego, su observación es fundamental, su búsqueda interior es esencial, y lo más importante, no se juzguen por sus heridas. Estamos aquí para aprender. En estas 10 semanas comprenderán qué hacer con ellas. No se trata de enojarse porque uno tiene herida de abandono o de traición o de humillación. No estamos aquí para pelear con lo que somos, sino para volverlo consciente y sanarlo. Perfecto. Quiero darles también algunas reglas prácticas para este espacio. Habrá momentos para hacer preguntas, pero deben ser útiles para todos. No me pregunten casos personales. Si estoy hablando de la herida de abandono, la pregunta debe girar alrededor de la herida de abandono. Además, cada persona tendrá derecho a 2 preguntas por clase, para dar espacio a todos. Y siempre responderé de forma general, sin entrar en historias personales, para no perder la atención del grupo. Muy bien. Dicho esto, ahora sí, bienvenidos, bienvenidas. Estoy feliz de compartir este proceso con ustedes. Quiero contarles brevemente sobre mi formación. Estudié psicoterapia corporal, una disciplina que nos enseña cómo el cuerpo refleja nuestras heridas. He tomado seminarios con Luis Gorbea, creadora de un libro maravilloso llamado Sanando las 5 heridas. Se los recomiendo de verdad, es una joya. Es un libro que sirve como material de cabecera. Sin embargo, quiero aclarar que el curso no está centrado en él. Lisboa, la autora, tiene una mirada muy particular, mientras que yo trabajo desde una interpretación más amplia y accesible.
Y otra pieza clave en mi formación llegó hace unos 12 años, cuando tuve la oportunidad de estudiar con una alumna de Pierakos, este hombre maravilloso que desarrolló una herramienta para descodificar la forma en que el cuerpo almacena las memorias emocionales. Era impresionante verlo. Tocaba un punto del cuerpo y decía: este nudo es traición, o esta tensión en el antebrazo revela abandono materno. Él descifró cómo las heridas quedan inscritas en la estructura corporal. En este proceso vas a observarte con honestidad. Tendrás que mirarte desnuda o con ropa muy ajustada, a solas, para empezar a identificar cómo tu cuerpo habla. ¿Por qué tiendes a tener volumen en unas zonas y no en otras? ¿Por qué ciertas partes se tensan o se aflojan? ¿Qué te revela tu postura o tu forma de caminar? Todo eso es información. Esa lectura corporal, combinada con la teoría, los modelos y los ejemplos, hará que este viaje sea profundo, revelador y emocionante. Lisboa. Sí, Lisboa es un nombre. Es una terapeuta francesa increíble. Con cariño para quienes preguntaron, por el chat les compartiré el libro para que lo tengan a la mano. Pero aquí va mi recomendación. Tomen primero el curso y después lean el libro. Así integran toda la información base y luego la afinan, sin adelantarse ni confundirse. Y algo importante, igual que en otros talleres, en este también recibirán ejercicios y audios diarios, cortitos pero muy potentes, para que permanezcamos en ritmo, sin perder la constancia ni la energía del proceso. Muy bien, arranquemos con la primera diapositiva. Ahora sí, las 5 heridas. Las 5 heridas serán nuestro mapa para este proceso. Lo transitaremos desde la conciencia, la aceptación y la comprensión profunda. Iremos reconociendo si en ti hay un niño que se sintió abandonado, una niña que se sintió traicionada, un adulto que fue humillado. Luego trabajaremos la aceptación. Sí, así fue. Esta herida ha moldeado la manera en que he navegado la vida. Más adelante llega la trascendencia. Tomo lo aprendido, lo sano, lo miro con madurez y claridad. Y finalmente la evolución personal. Me transformo a través de la conciencia de mi historia. Este curso es para mejorar, para abrazarnos con más compasión, para identificar que nos lastima y aprender a evitarlo. Igual que un día descubriste que el brandy te caía mal y decidiste dejarlo. Igual que un tipo de relación te destruyó y lograste superarla. Ese es el camino, no instalarnos en la herida, sino avanzar hacia la sanación, la conciencia y la trascendencia. ¿Qué son las heridas de la infancia? Son traumas o circunstancias dolorosas que vivimos en la niñez y que dejan una huella profunda, casi siempre inconsciente. Para poder lidiar con esa experiencia, generamos una respuesta protectora que llamamos máscara. Lo explico así: la herida es el impacto emocional, la experiencia que sobrepasó nuestra capacidad de comprender, y la máscara es la estrategia que creamos para sobrevivirla. Un trauma aparece cuando algo supera mis recursos internos. Por ejemplo, cuando un niño ve a sus padres teniendo relaciones sexuales. No porque sea malo, sino porque su psique no está preparada para procesar esa información. Eso provoca una desestructuración interna. Lo mismo ocurre con quien no puede procesar ver a una pareja homosexual besándose. No es el acto en sí, sino la incapacidad del observador para digerir la experiencia. Otro ejemplo, una niña que todos los días observa que su mamá no se levanta a prepararle el desayuno, mientras todas sus amigas y reciben ese gesto. Puede parecer insignificante desde la mente adulta, pero para ella ese hecho cotidiano puede generar un dolor profundo. No entendemos el tamaño del impacto hasta que vemos cómo repercute en su vida futura. Les comparto algo personal. Cuando iba en tercero de primaria, mi mamá, una mujer trabajadora y dedicada, un día no pudo ir por mí a la escuela. No había celulares en esa época. Salí a las 2 de la tarde y dieron las 3. Ya casi no había nadie, solo el personal de limpieza. Tuvieron que pedirme que esperara en la puerta porque ellos ya se iban. Para mí, esos 15 o 20 minutos fueron eternos. Como niña, sentí que mi mamá me había abandonado y que quizá no regresaría. Esa experiencia, vista desde mis recursos infantiles, instaló una herida. ¿Y qué generó en la pequeña Fer esa primera impronta? Un miedo enorme al abandono. Después de eso, me daba pánico quedarme dormida en casa de amigos o familiares porque temía que mis papás se fueran sin mí. Vivía en vigilancia constante. Eso es lo que hace una herida. Se siembra una vez y luego se proyecta en diferentes áreas de la vida. Aclaro algo fundamental. No fue culpa de mi mamá. Fue la combinación entre el evento y mi sensibilidad. Otro niño quizá habría jugado, corrido, y lo habría vivido como algo sin importancia. Pero yo no. Esto demuestra que un mismo estímulo produce heridas distintas según el niño, su estructura emocional y su percepción del mundo. Cuando queda sembrada la herida de abandono, ya no racionalizamos que fue algo excepcional. Comenzamos a sentir que podría volver a ocurrir en cualquier momento.
Y desde ahí actuamos, pensamos y nos relacionamos. Y entonces aparece ese niño que no puede soltar la mano de su mamá en el supermercado porque teme que ella desaparezca. Ese mismo niño que, si la madre debe viajar, llora desesperado al no entender quién lo cuidará o cómo sobrevivirá sin ella. Así es como la herida de abandono comienza a proyectarse en múltiples entornos: amigos, escuela, familia, relaciones. Un compañero cambia de pupitre y el niño siente me estás abandonando. Una familia debe mudarse de ciudad y él interpreta me dejan atrás. No distingue entre cambio y abandono. Para él, todo cambio es pérdida. Esa herida profundiza una cicatriz emocional. ¿Qué hacemos frente a esa cicatriz? Sobrevivir. Y para sobrevivir, creamos una máscara, un mecanismo natural que el ego fabrica para no colapsar ante la experiencia dolorosa. La máscara no es algo malo, es una herramienta de supervivencia psíquica. Por ejemplo, si alguien sufre traición en la pareja, tiene dos caminos. Puede ponerse la máscara del desdén, me da igual, yo soy fuerte, haz lo que quieras. O usar la máscara opuesta, si me dejas, me destruyo, y entonces manipula, ruega o se aferra. Ninguna es buena o mala. Cada persona usa lo que puede, con los recursos que tiene. Otro ejemplo, un niño humillado por su padre, ¡qué vergüenza! Mira tu panza. Puede crear la máscara de sumisión, sí, soy gordito, bromea de sí mismo para sobrevivir. O puede crear la máscara de desafío, ¿y a ti qué te importa? Ambas nacen del mismo lugar, protegerse. Las máscaras siempre se construyen según los recursos disponibles. Y todos nacemos con recursos distintos. Recursos psíquicos, inteligencia, agilidad mental. Recursos físicos, fuerza, belleza, coordinación. Recursos emocionales, sensibilidad, resistencia, temperamento. Como niños, usamos lo que tenemos. El hermoso usa su belleza. El brillante usa su inteligencia. El simpático usa su carisma. Y cada uno resuelve la vida como puede. Igual que si naces con una cajita de herramientas, uno trae martillo y pinzas, otro trae un taladro y tornillos, otro trae una brocha y pintura. No hay herramientas mejores o peores, solo distintas. El reto de crecer es aprender a usar lo que trae tu caja y después ampliarla. Porque una persona con solo un recurso solo tiene una forma de responder al mundo. Pero una persona con 10 recursos tiene 10 formas de vivir, adaptarse y sanar. Por eso, este proceso de sanación es tan valioso. Nos permite agregar herramientas nuevas, dejar de depender siempre de la misma máscara y aprender a responder desde un yo más amplio y saludable. De niños, tenemos pocos recursos, apenas vamos descubriendo cómo usar lo que somos. De adultos, podemos aprender a sumar nuevas posibilidades. Cuando un niño descubre su primera herramienta emocional, empieza a usarla como si fuera la única que existe. Si su brocha es el llanto y cada vez que llora obtiene atención, comida o consuelo, entonces concluye: funciona, esta es mi herramienta. Otro niño nota que su sonrisa provoca ternura y hace que todos quieran cargarlo. Esa sonrisa se convierte en su martillo. Y quizá otro descubre que decir gracias y ser servicial le abre puertas, entonces desarrolla la herramienta del agrado. Así es como construimos nuestros primeros recursos para sobrevivir. Por eso, cuando aparece una herida en la infancia, cada niño enfrenta el impacto con lo poco que tiene. No contamos con la cantidad de herramientas que desarrollaremos más adelante. Ese es el gran recordatorio. A los 4 o 5 años, hiciste lo mejor que podías con los recursos que tenías. Hoy, en cambio, posees una caja de herramientas mucho más amplia, con habilidades, conocimientos y experiencias que antes no existían. Y es esa caja actual la que usaremos para acompañar y reparar al niño interior que solo conocía una única forma de reaccionar. Vamos a profundizar en estas máscaras y herramientas. Las 5 heridas surgen como modos de adaptación infantil frente a situaciones que nos sobrepasaron, experiencias que nos dolieron, nos asustaron o nos confundieron. La herida nace de la necesidad de responder a algo que no sabíamos manejar. Para entenderlo mejor, haremos un pequeño ejercicio mental. Imagina que pierdes tu trabajo. ¿Con qué recurso responderías? ¿Con llanto? ¿Con valentía? ¿Con preocupación? ¿Con ejercicio, yoga, pedir ayuda, trabajar más, encerrarte, pensar, hacer un viaje? Cada persona usaría un recurso distinto, y todos, de alguna manera, funcionan. Lo importante es comprender que lo que funciona se repite. Repetimos patrones que dan resultado, aunque no sean saludables. Si en una pelea con un amigo tú siempre pides perdón, aunque no seas responsable, y eso restaura la relación, entonces tu mente registra:
Esta herramienta sirve, úsala siempre. Pero que funcione no significa que sea sana. El llanto puede resolver, pero no necesariamente es maduro. El enojo puede causar un cambio, pero no significa que sea saludable. Esa es la raíz de las máscaras, respuestas que nos permitieron sobrevivir a la herida, aunque no siempre nos hacen crecer. Las 5 heridas pueden ser provocadas tanto por situaciones directamente dolorosas como por experiencias complejas que el niño no pudo procesar. Un padre que abandona a la familia, un adulto depresivo, un momento traumático sin apoyo, incluso un susto intenso donde el niño buscó a sus padres y no los encontró. Todas estas vivencias dejan una impronta, una marca psicológica, como un sello emocional que se adhiere a nuestro mundo interno. Algunas improntas son culturales, los bajitos son flojos, solo quien estudia ingeniería puede manejar finanzas. Otras son personales, nadie se queda, no soy suficiente, el mundo es peligroso. Estas improntas generan dolor, el dolor genera cicatriz, y a esa cicatriz la llamamos herida. Si viviste traición, tienes una impronta de traición, con su cicatriz y su herida. Si viviste injusticia, cargaste una impronta de injusticia, con su respectiva herida abierta. Y cuando una herida sigue abierta, cualquier estímulo que la toque duele más. Por eso, en esta etapa del proceso, comenzamos a reconocer cómo aquellas improntas siguen activándose hoy. Cada uno de ustedes empezará a verse reflejado, a identificar sus propias marcas y a comprender por qué ciertas situaciones les afectan de forma tan profunda. Hay cicatrices internas que parecen pequeñas, casi invisibles, y otras que están tan abiertas que duelen con solo tocarlas. Las más superficiales suelen ser las que reconocemos con claridad, las vemos, las identificamos y sabemos de dónde vienen. Pero conforme retiramos capas, aparecen heridas más profundas, tan enterradas que no logramos verlas, y justamente por eso condicionan silenciosamente nuestra vida. Hasta que no identificamos esas marcas internas, seguimos cargando un dolor antiguo que influye en nuestras decisiones, reacciones y relaciones. ¿Qué ocurre con estas heridas? Cuando somos niñas o niños, y contamos con recursos emocionales limitados, esa famosa brocha o martillo, desarrollamos soluciones personales para poder sobrevivir a experiencias que nos sobrepasaban. Adaptaciones necesarias, aunque imperfectas. Por ejemplo, imaginemos un hogar con un padre o madre extremadamente violento /diagonal A. Dos hermanos viviendo la misma escena pueden responder de forma completamente distinta. Uno se esconde bajo la cama, se desconecta y aprende a huir, mientras que el otro se planta, confronta y se protege desde la dureza. Uno adopta la máscara de huidizo, el otro la máscara de controlador. ¿La diferencia? Sus recursos físicos, emocionales y temperamentales. Cada niño activa lo único que tiene disponible para sentirse seguro. Así funciona también en la adultez. Hay quienes ante un conflicto guardan silencio porque no toleran la confrontación. Otros se quedan, aguantan todo y lo justifican, la máscara del masoquista. Otros lloran, otros se enfrentan, otros ceden. Cada uno reacciona desde su herida, desde su historia y desde la herramienta que aprendió a usar antes de tener una caja completa. Lo mismo pasa con las dinámicas familiares. Una mamá muy invasiva puede encontrar respuestas totalmente distintas en sus hijos. Uno la confronta, otro evade, otro cumple para no herir. Cada respuesta es una máscara diferente operando. Comprender esto cambia por completo la manera en que nos relacionamos. Si identifico mi herida y la herida del otro, puedo dejar de activar ese ciclo automático en mi pareja, mis hijos o mis vínculos. Puedo elegir otro recurso. Y para entenderlo mejor, observemos figuras públicas como símbolos, no como juicios. López Obrador, cuando recibe una pregunta incómoda, evade o ataca. Su defensa primaria es la evasión, típica de una herida de rechazo. Su mayor miedo es no ser querido. La reina Isabel II operaba desde la contención total, no confronta ni responde públicamente. Su estructura es esquizoide, mantiene distancia para sobrevivir emocionalmente. Trump, en cambio, enfrenta con intimidación y superioridad, típico de una herida de traición. El ataque es su forma de protegerse. No analizamos política, analizamos arquetipos emocionales. Y estos ejemplos nos muestran que cada persona, desde un niño hasta un jefe de Estado, responde siempre desde su herida más profunda. En el caso de la reina Isabel, su necesidad de aceptación viene también de su historia familiar. Su madre fue rechazada inicialmente por la realeza británica por ser una noble escocesa que no encajaba. Esa impronta atraviesa generaciones y moldea la forma en que se busca la aprobación, la seguridad y el amor. Para que podamos colocarla en contexto, pensemos en esto. Elizabeth, desde pequeña, creció dentro de un ambiente marcado por el rechazo hacia su madre.
Ese ambiente moldeó en ella un profundo miedo al rechazo público, exactamente igual al que observamos en López Obrador. Ahora bien, si analizamos a Trump, vemos otra herida completamente distinta. Su herida central es la injusticia, combinada con la traición. Él no busca ser querido. Trump busca controlar absolutamente todo. No confía en nadie, y no lo hace porque sus experiencias de infancia lo marcaron con la idea de que cualquiera puede traicionarlo. ¿Saben cuántos asesores renunciaron durante su administración? Muchísimos. Para él, nadie es suficiente. Si las cosas no se hacen exactamente como quiere, metafóricamente corta cabezas. ¿Por qué? Porque su herida primaria es la traición. ¿Y qué cree que pasó una y otra vez en su trayectoria política? Que las personas en quienes confiaba terminaban dándole la espalda. Lo mismo sucede cuando analizamos otras figuras públicas. Cambiemos ahora a un personaje distinto, solo para que puedan ir conectando la teoría con ejemplos concretos. Pensemos en el exrey Juan Carlos de España. ¿Cómo resolvía él los conflictos? Desde la confrontación, el carisma, la seducción, muchas veces, desde una actitud impulsiva. Juan Carlos era un seductor innato, elegante, encantador, exitoso, pero también tenía una herida profunda vinculada a la traición. Esa misma herida, la traición, lo llevaba a repetir patrones, como las infidelidades. Y luego ocurrió lo inevitable. El pueblo español terminó traicionándolo a él, juzgándolo duramente. ¿Lo ven? La herida genera un tipo de respuesta, pero también un miedo muy específico. Para que podamos manejar con claridad todo esto, vamos a nombrar oficialmente las 5 heridas, porque hablaremos muchísimo de ellas. Esta imagen lo explica muy bien. Las heridas se generan en un momento específico por una experiencia interior, real o simbólica, a la que no pudimos responder de manera saludable. Aquí quiero que lo subrayen mentalmente. No es lo que ocurrió afuera, es lo que yo viví por dentro. Por ejemplo, alguien me contaba que, cuando era bebé, sus padres hicieron un viaje a Europa y la dejaron al cuidado de su abuela. Obviamente los padres no tenían intención alguna de herirla, pero la bebé lo vivió interiormente como abandono. Y ahí está la clave. La herida no la hacen mamá o papá. La herida es la interpretación interna que el niño crea frente a lo que observa o siente. Por eso existe la herida de abandono incluso en personas cuyos padres estuvieron físicamente presentes, pero ausentes emocionalmente. Lo mismo sucede con la herida de traición. Es muy común. Por ejemplo, si crecí en una familia donde jamás faltó nada y donde todo iba bien, pero en la adolescencia mi papá quebró económicamente, es posible que lo viviera como, me prometiste estabilidad y ahora me fallaste. De nuevo, no es que el padre haya traicionado, sino que interiormente interpreté el cambio como una traición. O cuando un padre le dice a su hija, tú eres el amor de mi vida, mi reina hermosa, y luego nace una hermana, la niña puede sentir que la destronaron, que perdió el lugar que creía exclusivo. Ahí nace la herida. Son experiencias sutiles que dejan impactos profundos. Y la última parte es indispensable. Las heridas aparecen cuando, frente a ese estímulo emocional, no teníamos recursos internos suficientes para responder saludablemente. Por eso hay personas que, ante una infidelidad, quedan marcadas para toda la vida y ya no vuelven a confiar. Pero también hay quienes, aún sintiendo el mismo dolor, cuentan con recursos internos para perdonar, trascender y volver a creer en el amor. Lo que vivimos no depende del cuerno o del fracaso económico, depende de nosotras. Por ejemplo, si mi esposo o mi papá quiebra económicamente y yo interpreto que me traicionó porque alguna vez prometió que nunca nos faltaría nada, puedo vivirlo como una traición o puedo decir, hizo lo que pudo, tengo otros recursos, podemos salir adelante. La diferencia está en la interpretación y en la capacidad interna de trascender. Eso es una respuesta saludable. Y aquí viene algo que les va a servir muchísimo. Una respuesta saludable siempre es coherente con lo que siento. Si quiero aprender a vivir en coherencia emocional, debo aceptar lo que siento y expresarlo de forma honesta. Si alguien me está molestando constantemente, insistiendo, presionando, fastidiando, y yo por dentro solo quiero decir, ya me cansé, me voy, eso es saludable. Pero si me quedo por educación, por compromiso social o por miedo a quedar mal, estoy traicionando mi coherencia interna y generando una respuesta tóxica. Cuando quiero perdonar y no perdono, es tóxico. Cuando no quiero perdonar y perdono, también es tóxico. La toxicidad nace de actuar en contra de lo que mi interior pide. Ahora, hablemos de interpretaciones reales o simbólicas. Por ejemplo, la herida de humillación no se trata solo de burlas explícitas. Puede aparecer en comentarios aparentemente inocentes como, ¡ay, tan bonita! Pero con ese carácter, a ver quién te aguanta. Es una forma de rebajar. A veces no existe una humillación real,
pero yo la simbolizo a partir de la dureza de un progenitor. Por eso es tan importante entender esto. Cada persona experimenta sus emociones dentro de sí, y esa experiencia interior es su realidad, incluso cuando la otra persona no tuvo mala intención. No era mi intención lastimarte, puede decir alguien, y aún así lo que yo siento sigue siendo verdadero dentro de mí. Entre más profundas sean las heridas, más grande será la máscara que construimos. Cuanto más controlador soy, más fuerte fue mi herida de traición. Cuanto más necesidad tengo de perfección, orden y control, más dolor hubo en esa herida temprana. Cuanto más me escondo, más evado, más cedo, más silencio mi voz, más marcada fue la herida de rechazo. El péndulo emocional siempre busca equilibrarse. Si cae muy fuerte de un lado, debe compensarse del otro. Un ejemplo clarísimo. Una persona con una autoestima muy lastimada en temas económicos puede volverse obsesiva con demostrar abundancia. Compra el coche más vistoso, el reloj más caro, la cartera más ostentosa. ¿Qué está diciendo su inconsciente? Miren, tengo mucho dinero. Es una compensación por mucha carencia pasada. Lo mismo pasa con los hombres extremadamente musculosos de torso, pero con piernitas delgaditas. Se disfrazan de fuertes porque en el fondo sienten una gran debilidad. O con quienes crecieron con la herida de no eres lo suficientemente inteligente. Leen un libro y presumen cultura excesivamente. Todo es compensación psíquica. Entre más exagerada la máscara, más profunda la herida. Empiecen a observar sus patrones. ¿Qué buscan? ¿Qué evitan? ¿Qué miedo hay detrás? Por ejemplo, si toda la vida cedo, cedo y cedo, si digo sí a todo, si me cuesta confrontar, probablemente tengo un miedo enorme al rechazo. No quiero que nadie me diga no te quiero, no estoy de acuerdo contigo, no me gustas. Prefiero desaparecer mi voz antes que sentir ese golpe emocional. Y, por supuesto, todos tenemos las 5 heridas en distinta proporción. Algunas muy fuertes, otras apenas visibles. Y el cuerpo lo muestra, gestos, posturas, tensiones, expresiones, todo habla. Finalmente, algo muy doloroso pero muy real, las heridas atraen experiencias que las confirman. Las personas con herida de rechazo atraen rechazo. Las de abandono atraen abandono. Y es terrible, porque lo que más deseo, que alguien se quede, que alguien me elija, es justo lo que más me duele perder. Si tengo herida de abandono, puedo, sin darme cuenta, elegir a alguien que ama la libertad, que quiere viajar por el mundo, que no tolera el apego. Y cada vez que se va, aunque sea por unos meses, mi herida se activa. Lo mismo con la traición. Si busco seguridad absoluta, elijo a alguien hiperfiel, pero aún así interpreto cualquier distancia como traición, porque la herida vive dentro de mí y yo interpreto la vida desde ese lugar. Cuando sano mi herida, dejo de buscar relaciones que se unen desde el dolor. Y eso es maravilloso, porque en lugar de conectar de herida a herida, empiezo a vincularme de herida a salud, y luego de salud a salud. Es un cambio profundo. Ahora, Daniela me pregunta si es común que transmitamos nuestra misma herida a los hijos. Y no, no es así. No heredamos la herida como tal. Lo que se transmite son las conductas de los padres y la forma en que el niño, con su temperamento y sus recursos, las interpreta. Las heridas no se copian automáticamente. Nacen de cómo el niño vive esas conductas en su mundo interno. Les pongo un ejemplo muy claro. Una compañera tiene un papá trabajador, exitoso, súper movido, pero profundamente infiel. La herida de infidelidad no la tiene él, la tiene su mamá, porque quien sufre la traición es ella. La hija crece viendo a una madre herida por la infidelidad. Pero lo que esa niña interpreta no es la herida de la mamá, sino su propia versión, una interpretación personal. Y en vez de repetir lo mismo, desarrolla una máscara opuesta. Yo trabajo, yo proveo, yo resuelvo, y ningún hombre me va a dejar desprotegida. Es decir, su herida nace de su lectura interna, no de la herida de su madre. Por eso es tan importante comprender que no repetimos las heridas de los padres. Lo que influye en nosotros son sus comportamientos y cómo los interpretamos. ¿Y qué sucede cuando una persona empieza a sanar? Algo hermoso. La pareja, al ya no encontrarse con una herida activa, se ve llevada de manera natural a sanar la suya. Se limpian las dinámicas reactivas. Una relación que antes se armaba de dolor a dolor, empieza a transformarse. Pongo un ejemplo personal. Si yo tengo herida de abandono y mi pareja tiene otra herida, al relacionarnos sin trabajar las nuestras es fácil que ella, desde su herida, acentúe la mía y yo la de ella. No porque seamos malas personas, sino porque así funciona la interacción entre heridas. Imaginen esto, una mujer con herida de rechazo, que necesita sentirse vista, valorada, reconocida, casada con un hombre con herida de rigidez,
Alguien que teme sentir, que se protege desde el control y la autosuficiencia. Ella necesita que él le diga qué bonita estás, qué bien hiciste esto, qué orgulloso estoy de ti. Pero él, desde su herida, no sabe reconocer al otro. En su mundo solo caben sus propias emociones. Entonces, cada vez que ella busca aprobación y él no la ofrece, su herida se abre más. ¿Y qué pasa con él? Su herida necesita que le digan, no hay nadie mejor que tú. Que lo validen, que lo admiren. Pero como ella está tan dolida que no puede reconocerlo, su herida también se agrava. Él llega emocionado diciendo, me gané el premio de ventas y ella, herida, responde con frialdad, ah, bueno. Y ahí se activa el caos, herida contra herida, reacción contra reacción, dolor contra dolor. Y así funcionamos sin darnos cuenta, reaccionando desde nuestra herida y activándola del otro. Les doy ejemplos cotidianos para que lo vean más claro. Una persona con herida de rechazo puede pensar a mí nunca me responde, aunque yo esté respondiendo normal al chat. Alguien con herida de humillación puede escuchar que digo hay mujeres que son muy distraídas y sentir me llamo tonta, aunque yo hable en general. Una persona con herida de traición dirá la clase era a las 10:30 y ya son 10:31, qué irresponsabilidad, porque su herida exige control. Cada quien vive la misma situación desde su herida. Y por eso a veces reaccionamos de manera exagerada ante cosas que no deberían doler tanto. Ese no es tan grave, pero me duele muchísimo, es la señal perfecta de una herida activa. ¿Y qué hacemos con esa herida cuando aparece? Nos ponemos una máscara. La persona con herida de rechazo que pregunta algo y no recibe respuesta no dice, oye, Fer, respóndeme, me siento rechazada. No, se pone la máscara, va, me da igual, ni quería que me contestara. La persona controladora, cuando la clase empieza un minuto tarde, no expresa su ansiedad, pone su máscara, voy a escribirle para recordarle su responsabilidad. Y ahí entendemos algo muy profundo. Muchas discusiones que creemos tener con otros son en realidad discusiones que tenemos con nosotras mismas. Muchas demandas que hacemos no son necesidades actuales, sino facturas viejas que le cobramos a quien no tiene la culpa. Por ejemplo, exigirle a un hijo que no me abandone cuando él no tiene nada que ver con mi herida de abandono. Esa es mi herida, no la suya. Y esa responsabilidad es mía. Cuando dejamos de culpar, empezamos a crecer. Dejamos de decir mi pareja no me pela, mi hijo no me respeta, mi ex es un desastre, y empezamos a preguntarnos, ¿qué hay de mí aquí? ¿Qué herida se activó? ¿Qué me toca trabajar? ¿Qué debo mirar, integrar, sanar? Y para cerrar, un ejemplo clásico. La persona con herida de abandono, que teme profundamente la soledad, genera una máscara de dependencia. Es esa amiga o amigo que se vuelve lapa. ¿Verdad que nunca me vas a dejar? ¿Puedo ir contigo el fin de semana? ¿Me acompañas el jueves? ¿Me recoges? Tomamos la clase juntas. Y poco a poco empieza a provocar en otros aquello que más teme, que se alejen. Y es que esa sensación de dependencia emocional hace que la persona con herida de abandono actúe justo en contra de lo que más desea. Lo que quiere profundamente es que la quieran, que la elijan, que se queden. Pero el miedo a ser abandonada es tan grande que, sin darse cuenta, empieza a comportarse de forma que empuja al otro lejos. Es doloroso decir, lo que más quiero es que te quedes, y lo que termino provocando es que te vayas. Con la herida de rechazo sucede algo muy parecido, aunque desde otro ángulo. Quien tiene esta herida anhela aceptación, cariño, validación. Dime que soy importante para ti, hazme parte de tu vida, muéstrame que soy valiosa. Pero ante el miedo a ser rechazada, aparece la máscara del esquizoide, la evitación. Entonces, cuando tú estás compartiendo algo importante, esa persona se retrae, no opina, no se involucra. Y tú preguntas, ¿qué piensas? Y responde, pues, como tú quieras. No porque no le importe, sino porque piensa que si dice algo incorrecto tú la vas a rechazar. Poco a poco se vuelve alguien con quien no puedes profundizar. Cuando intentas verla, te dice, ay, no puedo, voy a ver a otra amiga. Y sin saberlo, está reforzando el rechazo que más teme. Vamos ahora con la herida de humillación. Las personas con esta herida tienen un conflicto enorme para poner límites. Son quienes soportan mucho dolor y mucho peso emocional con tal de pertenecer, de sentirse valiosas. Y esto las convierte en las típicas personas sumamente serviciales. Yo paso por ti. Yo llevo el postre. Yo limpio. Yo llego temprano. Yo ayudo en todo. Son personas tan incondicionales que sostienen a todo el grupo. Y, paradójicamente, ¿qué termina pasando? No las vemos. No las valoramos.
Incluso llegamos a cometer injusticias dolorosas con ellas. Te ayudan a organizar tu fiesta, te acompañan a comprar todo, y el día del evento se te olvida invitarlas. Y aunque por dentro se les rompe el alma, ¿qué hacen? No reclaman. No ponen límites. Dicen, bueno, pues no me tocó. Y eso es lo terrible. Esa capacidad de aguantar hace que quienes están alrededor sigan sin verlas. Si tienes un hijo con herida de humillación, él no te va a pedir, no te va a exigir, no va a reclamar. Y muchas veces terminamos dándole más al hijo que pide y pide, al que presiona, al que exige, y dejando sin atender al que calla y aguanta. Pero el que calla también duele. Y muchas veces es el que más duele. Fíjense cómo todo empieza a encajar. Las heridas influencian nuestras relaciones, las amistades que atraemos, incluso la actividad laboral que elegimos. Una persona con herida de injusticia que preside una fundación quiere ser vista, quiere reconocimiento. Pero como su máscara es el control y la rigidez, los demás piensan, híjole, no la pongas de presidenta, nos va a destrozar. Y así, lo que quiere experimentar nunca termina de llegarle. Igual pasa con la herida de rechazo. Imaginen a una chica que quiere pertenecer al grupo más popular de la prepa. Se esfuerza, organiza la fiesta, invita a todos, prepara todo con ilusión, y solo llegan 2 personas. Su herida se intensifica. Entonces, mientras más rechazada se siente, más finge que no le importa, pero por dentro muere por pertenecer. Estas heridas impactan nuestro carácter, la manera en que nos relacionamos, los miedos que se activan, las dolencias que repetimos una y otra vez sin darnos cuenta. Quiero que tengan presentes las 5 heridas principales. Herida de abandono. Herida de rechazo. Herida de injusticia. Herida de humillación. Herida de traición. Esta semana quiero que exploren situaciones donde hayan sentido humillación, rechazo, injusticia, traición o abandono. Situaciones que les dolieron más de lo que deberían. Ahí están las heridas. Generalmente tenemos 1 o 2 muy marcadas, y otras que funcionan como secundarias. Y quiero que empiece a pasar algo muy poderoso, que cuando sientan esa reacción intensa, en vez de decir me están haciendo esto, puedan reconocer, no me lo están haciendo. Es mi herida, y la puedo trabajar. El día que puedas ver eso, todo cambia. La forma en la que te vinculas, la manera en que te relacionas con el mundo y la forma en la que el mundo responde, todo se transforma para mejor. Gracias de verdad por estar aquí. Un abrazo enorme para todas y todos, las que están en Colombia, Venezuela, Estados Unidos, España, Suiza, Holanda, Canadá y, por supuesto, México. Me encantó la energía de la clase, me encantó ver sus cámaras abiertas, me encantó acompañarlas. Nos vemos la próxima semana. Cuídense muchísimo. Bye bye.